Muy buenas noches o buenos días o buenas tardes dependiendo de dónde nos estén acompañando. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y miembro de la Federación de Sociedades de Radiología del Ecuador. Hoy día, domingo 12 de abril del 2020, cuando acá en Puerto Viejo, Ecuador, que es donde levantamos esta señal, son las 20 horas con 2 minutos, vamos a empezar a llevar adelante estos videos que lo único que buscan de una u otra manera es concientizar sobre lo que está ocurriendo a nivel de COVID-19 en el mundo, de tener una visión desde el punto de vista médico muy objetiva de lo que está dándose o desarrollándose a nivel mundial y obviamente desterrar y desechar mitos, bulos o fake news que también nos invaden. Lo hacemos todo esto desde que prácticamente empezó la cuarentena, casi ininterrumpidamente, quizás 2 días o mejor dicho 2 noches, no lo hemos realizado y lo que buscamos de una u otra forma es poder también interactuar con todas las personas que se pueden conectar. Dicho de otra manera, creemos que esto pueda servir de una pequeña ventana para poder ustedes tener una apreciación desde un punto de vista científico, desde un punto de vista orientativo y desde profesionales de la salud, porque muchas de las cosas que se comparten acá es el proceso de retroalimentación con otros colegas de otras especialidades. Dicho ello, primero la solidaridad a las personas que se encuentran convaleciendo por COVID-19 y es importante nuevamente y recordar que cualquier persona puede ser susceptible de enfermarse, por lo tanto estigmatizar, señalar o mirar con malos ojos a cualquier persona que esté enferma es el peor de las respuestas, sería la peor de las respuestas que una persona o un grupo de gente pueden darle a alguien que esté atravesando este momento bastante especial de su vida, ¿no? Y obviamente también llegar con un mensaje de buenas vibras para las personas que están teniendo otro tipo de enfermedad y están convaleciendo en sus hogares. Así también aquellas personas que lastimosamente han tenido que ver partir a un viaje al infinito a personas ya sea por COVID-19 o probablemente por otro tipo de patologías que quizás frente a una pandemia pudieran haberse sido controladas o subsanadas. Sin embargo, por como estamos viviendo, hay cosas ahora que de una u otra forma pueden llegar a un mal puerto. Entonces un abrazo muy pero muy sentido para todas esas personas que han perdido algún familiar. Dicho esto, comenzamos a mencionar lo que se ha convertido en una especie de temática del video. Y para ello hablamos sobre estadística, hablamos algo sobre lo que denominamos rincón médico, algo sobre bulos y algo sobre lo que nosotros denominamos cosas positivas. Y luego interactuamos con todas las personas que puedan colaborar con sus opiniones, con sus preguntas o con cualquier tipo de comentario, porque de esa manera nos nutrimos creo que todos. Entonces nosotros tomamos en cuenta la estadística que maneja el Ministerio de Salud Pública, que se está dando a conocer o a entregar hoy día a las 8 de la mañana, quizás por ser día domingo, los días anteriores 7 de la mañana, y antes de eso ya teníamos cortes de 10 de la mañana y 5 de la tarde. Pero a la fecha, 12 de abril, 8 de la mañana, realmente el corte se hace en la noche, a medianoche por si acaso, pero en las 8 en la mañana se publica. Por lo tanto, entendamos que lo que vamos viendo el día de hoy realmente es el día de ayer, los datos, y muchos de esos datos representan una fotografía de 2, 3 o 4 o 5 días atrás. Entonces en estos datos tenemos ya 7.466 casos confirmados y hay 333 personas fallecidas. Con alta hospitalaria 501, lo que no significa necesariamente curados de COVID o recuperados, y probablemente tenemos personas muy sospechosas de que puedan haber fallecido por COVID alrededor de 384. Hasta que no se tenga una prueba confirmatoria, va a quedar como eso, pero lo más probable es que ese número sea muy cercano a la realidad que estamos viviendo a nivel mundial. En virtud de ello también mencionamos brevemente lo que está pasando a nivel internacional y vamos entendiendo cómo esta pandemia ha crecido exponencialmente. Tanto así que el ritmo de contagio, según la OMS, se dio de esta manera. Miren, se tardó 3 meses desde que empezó el problema hasta llegar a los 100.000 contagios. Estamos hablando desde diciembre hasta enero y febrero, demoramos ese tiempo para llegar a los 100.000 contagios.
Luego se tardó menos de una semana para pasar al medio millón a 1 millón de contagios. Luego se tardó una semana para llegar al 1.5 millones y se cree todavía que la cifra que tenemos en datos ahora es bastante insuficiente para lo que se está viviendo. Porque en el momento se habla de que estamos ya bordeando los 2 millones de casos positivos a nivel mundial, estamos con 1.846.000. Sin embargo, nuevamente es muy probable que esta cifra no represente a la cantidad de casos que en el mundo se han contagiado. Porque recuerden que hay un porcentaje interesante de gente que es asintomática completamente. En ese sentido, cabe mencionar lo que está ocurriendo entre los principales países que están hoy día desarrollando y les voy a comentar sobre algo que ya lo habíamos manifestado el día de ayer, pero miren lo exponencial que crece eso. Estados Unidos, el primer país con el número de casos en 555.398, España con más de 166.000, Italia con más de 156.000 en tercer puesto, Francia con 133.000, Alemania en quinto puesto con 127.000 y ya Reino Unido acaba de desbancar a China, ¿sí? Lo acaba de desbancar a China del sexto puesto y lo pasó al séptimo puesto. Reino Unido en este momento ya tiene 85.206. Entonces, lo que habíamos anticipado en las charlas anteriores, que de acuerdo al ritmo de crecimiento exponencial que iba presentando este país sobre todo, ¿sí? No era raro que entre lunes y martes pudieran igualar o superar a China. Miren, se adelantó, fue domingo ya cuando ha superado a China. Irán se ha mantenido un poco, ha desacelerado su curva de crecimiento, pero bueno, China todavía tiene 83.134 casos, está en el séptimo puesto y luego Irán viene como octavo. Turquía 56.956, los principales países en cuanto al número, ahí viene un sinnúmero de países más y tomamos en cuenta también la referencia a nivel de Latinoamérica, siempre y cuando tomamos en cuenta a Estados Unidos como el primer, a pesar de que no sea parte de Latinoamérica, pero como el primer referente nuestro. Entonces, cuando en Estados Unidos ya tenía 550.000 casos, tenía 21.733 personas fallecidas. En Brasil, con 22.169 casos, ya tenía 1.223 fallecidos. Y aquí viene Perú, nos acaba de desbancar en casos positivos y está con 7.519 casos, con 193 fallecidos. Esta cifra me parece que no se ha actualizado del todo. Ecuador, ya tenemos 7.488 con 333 personas fallecidas, según el Ministerio de Salud Pública. Luego aparece México con 4.219 y 273 personas fallecidas, Panamá con 3.234 con 79 personas fallecidas, Colombia con 2.709 y 100 personas fallecidas, esta cifra no se ha actualizado todavía, Argentina 2.142 con 90 personas fallecidas, Cuba con 669 con 18 personas fallecidas y finalmente entre los dos últimos países está Bolivia con 300 casos y 24 personas fallecidas y Venezuela con 175 casos y 9 personas fallecidas. Me parece que Venezuela tampoco se ha actualizado o diera la impresión de que se hubiera entrado en meseta. Habría que ver el día de mañana el comportamiento. Entonces, esta es la estadística que tenemos ahora, ojo, nuevamente, teniendo presente la opción que me da el Ministerio de Salud Pública en cuanto a lo que ellos están presentando como estadística. Porque si ellos tienen una pésima recolección de datos, si la estadística que ellos nos dan es muy sesgada, si la estadística que ellos dan pudiera estar manipulada, obviamente que todo lo que mencionamos acá no tendría una validez rigurosamente científica y probablemente todo lo que nosotros mencionamos en cuanto a curva de crecimiento podría ser muy susceptible de tener variaciones. Entonces eso hay que tenerlo muy claro también. Sin embargo, si yo tomo en cuenta lo del Ministerio de Salud Pública, en teoría ya hasta el día 14, o sea hasta el día martes, estaríamos entrando como en una pequeña fase de meseta. Y la otra semana, o sea desde el día lunes, martes también, en el país en el Ecuador comienza a regir lo que se denomina el semáforo de actuación o de levantamiento de medidas, que consiste en que todos empezamos con semáforo en rojo, que significa que todas las medidas se mantienen
en teoría una semana más. Luego se valora nuevamente y aquellas provincias donde la curva de crecimiento sea franca en una meseta, probablemente van a llegar a dar semáforo amarillo y habrán algunas que pudieran darle hasta semáforo verde. El semáforo verde no significa que vuelven las actividades a la normalidad, significan que las recomendaciones que se dan son mínimas y las restricciones también son mínimas. Mientras estemos en semáforo rojo, las restricciones que venimos llevando adelante, eso de toque de queda de 2 de la tarde en adelante, también las restricciones vehiculares, en fin, se va a mantener. Y hay muchos municipios que están reaccionando a la disposición que vino desde el Ministerio de Gobierno en cuanto a la regularización de lo que tiene que ver con el uso de mascarillas. Incluso el municipio de Puerto Viejo ha aprobado a nivel del Cabildo el pago de unas jugosas y muy suntuarias cifras a las personas que no utilizan mascarillas en el exterior, a las personas que utilicen mascarillas, que 2 personas utilicen la misma mascarilla o que la mascarilla no cumpla ciertos requerimientos. Bueno, eso para que lo vayan sabiendo y lo vayan conociendo. Voy a entrar a la parte que se denomina Rincón Médico y vamos a comenzar a hablar de ciertas cosas. Entre ellos, primeramente, me llamó la atención mucho un artículo que publica Blue Radio el día 11 de abril a las 4:58, que según la Federación Médica manifiesta que más del 90% de médicos no cuentan con elementos de protección. Y ellos comentan que realizaron una encuesta, ¿sí? Esto es de la Federación Médica Colombiana por si acaso, y entrevistó a expertos en la salud desde diferentes ámbitos y dejó ver que son muy pocos los que cuentan con un tapaboca N95 y alguno que tenga similitud. También entrevistaron a 797 médicos. Se logró establecer que solo el 4.65% de los médicos generales cuentan con un tapaboca N95 y el 0.5% de quienes tienen especialidad en medicina de urgencia cuentan con ese elemento. O sea, las cifras en Colombia son de terror. No quiero imaginarme las cifras a nivel de Ecuador, donde nosotros sabemos las carencias, limitaciones, que al menos el sector salud de un tiempo para acá ha estado inmerso, ¿sí? Entonces me pareció un dato interesante. Hay otro dato interesante que tiene que ver con los famosísimos túneles de vaporización, que comienzan a ser muy llamativos en muchos lugares. Sí se han dado cuenta que para entrar a ciertos mercados están exigiendo pasar por un túnel que comienza a emitir o emanar un rocío y las personas tienen que pasar por ello con la intención, entre otras cosas, de combatir al COVID-19. Entonces, la verdad es que este tema lo quería colocar dentro de lo que son los bulos por ciertas cosas, pero también como tiene una orientación científica, sí es necesario que podamos mencionarlo bien. A ver, en los túneles de vaporización que utilizan ciertos elementos que buscan desactivar virus, ¿sí? Se ha usado normalmente, sobre todo en sectores agrícolas donde se previene cuando hay afectaciones por hongos, por ejemplo. Sí, acá en Ecuador nosotros tenemos el banano, que puede ser muy susceptible a determinados hongos, ¿sí? Entonces se ha utilizado ese sistema para que los trabajadores que van de un lado a otro no lleven el germen. En este caso estamos hablando de un hongo. Entonces era muy efectivo porque esto hacía que el trabajador en su ropa pudiera llevar el germen. Entonces, en el caso del COVID-19, ¿sí? Para lo que significa poder, entre comillas, desinfectar a una persona, puede tener un pequeño dato positivo en el sentido de que probablemente la ropa del individuo puede entrar a desinfectarse parcialmente. O sea, si alguien tosió sobre un abrigo que yo tenía y al pasar por esto existe la posibilidad de que pudiera eliminar restos de virus. Pero nuevamente entendamos que la vía de transmisión del problema es por este flush, estas microgotas que uno elimina cuando tose, cuando estornuda e incluso cuando conversa. Entonces, mientras yo no limite esa vía de transmisión, lo otro solamente será un paliativo.
Así que mucho más efectivo, hablando en ese sentido, será la utilización de mascarilla para aquella persona que tiene capacidad de poder contagiar. Eso tenemos que quedar muy claro, ¿sí? Y esto demuestra que estos túneles de vaporización tienen una efectividad reducida frente a la posibilidad de evitar un contagio completo, por si acaso. Eso hay que darlo claro. Ahora, nuevamente, incluso para vaporizar a alguien va a depender el flujo de rocío que me llegue. Y para yo poder vaporizar a alguien no va a ser con la misma cantidad de flujo de rocío que lo hago con una persona adolescente que pese 40 kilos, ¿sí? Y que mida 1,50 por ejemplo, que hacerlo con la misma cantidad de rocío una persona que mida 1,90, que pese unos 90 kilos, ¿sí? O 100 kilos, y obviamente que tiene un volumen corporal mayor. Entonces, los túneles de vaporización hay que tomarlos con pinzas, ¿no? Yo creo que una medida más efectiva que eso, y hasta más económica, es poder otorgar lo que son mascarillas, estas sí, las que impiden que la persona que pudiera estar contagiada pueda filtrar. Ojo que no estoy diciendo que no sirve, porque la verdad de las cosas es que sí pudiera servir parcialmente, pero para evitar que nuestra vestimenta, nuestros elementos que nosotros podemos llevar por encima de nosotros, puedan tener rezagos de virus y pudiera eliminarlos mediante esto. Pero si una persona está contagiada, por mucho que lo pase 20.000 veces a través del tubo, seguirá contagiada. O sea, no habrá poder en el mundo que variará eso. No habrá poder en el mundo. Es más, según algunos artículos que he revisado, hay que ver los elementos que utilizan en el rocío, porque pudiera ser para alguna gente muy susceptible para afectaciones de la vía respiratoria. Así que hay que tener cuidado con ello. No lo coloqué en bulos, porque no es un bulo como tal, pero tampoco es que sea la panacea a todo esto. Digo porque hay muchos municipios que están gastando una buena cantidad de dinero para proveer a muchos sitios esto. Entonces, me parece que si ya van a hacer un esfuerzo de dinero, lo pueden utilizar para otras cosas, mascarillas, pruebas rápidas, etcétera, que sería mucho más efectivo que el mismo túnel de vaporización. Ojo con el detalle. También es interesante tener presente que entre las cosas que puede causar el COVID-19 en los pacientes severos, muy complicados, está lo que habíamos manifestado, que puede llegarse a dar, que son síndrome de distrés respiratorio agudo, es una afectación muy severa a nivel de la parte pulmonar, puede dar lo que se denomina un síndrome de liberación de citoquinas o SLC, que también es una afectación por cascada inflamatoria, e igual por esta misma vía un síndrome de activación macrofágica, que se denomina el SAM. Entonces, estos elementos de una u otra forma complican todo el cuadro y hacen que muchos pacientes que entren a ser severos, que entren a ventiladores, y una parte de ellos puedan llegar a fallecer. Pero también se suma a esto que algunos de ellos puede desarrollarse lo que se denomina la respuesta inmune trombótica asociada al COVID-19, que se lo ha denominado con el nombre de RITAC, R-I-T-A-C. Entonces, hay una presentación bastante interesante de dos profesores argentinos, el doctor Mauricio Esteban Gauna y el doctor Juan Luis Bernabá. El uno es médico farmacólogo, el otro es médico cirujano, donde manifiestan que los pacientes con afectación de COVID-19 y con síntomas respiratorios severos y que presenten criterios muy específicos como aumento del dímero D, aumento de la ferritina, disnea de rápida progresión, hipoxemia refractaria, fenómenos trombóticos y shock, ellos definitivamente deberían justificarse la posibilidad de utilizar fármacos como el metotrexate y heparinas de bajo peso molecular. Y hay estudios que están relacionando ese tipo de afectaciones con lo que se denomina la respuesta inmune trombótica asociada al COVID o el RITAC. Yo voy a colocar en mis perfiles algo de esta información y el que le interese lo puede chequear allí. Esta información de pronto es más útil para la parte médica, pero nuevamente muchas cosas más se van descubriendo en relación con esta pandemia y es lo que manifestamos, la retroalimentación que nos brinda cada día el poder interactuar con muchos especialistas, con mucha gente que está haciendo mucha cantidad de ciencia, de una u otra forma influye para poder tener este tipo de situaciones. Y también en cuanto a las estrategias para salir de la cuarentena,
que son cosas que siempre se está preguntando. Bueno, se pueden decir que hay 3 estrategias que podrían servir para salir de cuarentena si hablamos ya pensando en ello. Las 3 estrategias tienen que ver con vacunas, lo que es inmunidad de grupo y los cambios adoptados. Cuando hablamos de vacunas, mediante la utilización de una vacuna efectiva, obviamente que yo podré hacer que inyectando o vacunando a la mayor cantidad de gente pueda tener lo que se denomina la inmunidad de rebaño, y aunque no alcance a vacunar a todo el mundo, pero vacunando una gran parte significativa, yo automáticamente puedo cortar la posibilidad de transmisión del virus por esa situación, por lo que se denomina inmunidad de rebaño. Eso era lo que quería hacer, en cierta forma, lo que quería hacer Reino Unido, ¿no? Pero ya aplicando el término de inmunidad de grupo. La inmunidad de grupo resulta cuando una afectación de carácter viral, por ejemplo, llega e influye en un 60-70% de la población y de esa manera se autocontrola porque se autolimita, ¿sí? Automáticamente. Entonces, Reino Unido, con el Premier de Reino Unido, había considerado esa posibilidad, pero nos dimos cuenta de que al menos inicialmente sería como está ocurriendo en Reino Unido, que ya en este momento ha superado a China en el número de casos positivos. Nos damos cuenta que el grado de contagio que tiene el virus es muy alto y no se puede eso, al menos usarlo como una primera medida. Si ocurriera de que pudiéramos llegar a alcanzar cierta cantidad de casos y pudiéramos tener ya confirmación de que estamos en fase de meseta, de pronto la inmunidad de grupo se podría aplicar y podría ser una estrategia para salir de la cuarentena. Ojo, pero tiene que cumplirse ciertas condiciones. Y finalmente los cambios adoptados, teniendo ya presente que hemos llegado a una meseta en cuanto al número de casos que aparecen y reforzando lo que siempre se manifiesta, lo que es el distanciamiento social, el aislamiento de los posibles pacientes infectados que pudieran aparecer y obviamente lidiar con bajos contagios, porque no es que aparece un número muy grande de nuevos contagios, sino que aparece un número cada vez más pequeño y los podemos contener. Entonces es un dato a tener presente. En virtud de ello, hay un artículo bastante interesante que ha salido en el cual médicos italianos del sur de Italia verán que el problema mayor de lo de Italia pasó en la parte del norte, en Lombardía, en toda esa zona, y en la parte sur se tomaron en cuenta algunas situaciones interesantes. El día de mañana, si Dios lo permite, los voy a traer acá porque me parece bastante agradable lo que sacaron en conclusión. Bastante interesante el dato. Pero tiene que ver sobre los pacientes que definitivamente se denominan asintomáticos. Pacientes no sintomáticos, los PAN, pacientes asintomáticos no identificados, ¿sí? Y estos pacientes son los de mayor peligro porque son los que más contagian, ¿sí? Ojo que el paciente asintomático, como su nombre lo indica, no tiene síntomas, ¿sí? Y es muy probable que ese sea el principal transmisor del problema. Yo les voy a poner este ejemplo. Yo conozco una familia de 5 miembros, ¿sí? Y uno de ellos, vamos a suponer que es papá, mamá y 3 hijos, ¿no? Papá, mamá, 42 años mujer, 48 años varón, ¿sí? Hijos de 20, 18, 16. Es un ejemplo nada más. Entonces se contagia y sale positivo para COVID-19 el paciente de 48, varón. A él se lo aísla, ¿sí? Pero cuando ya salió positivo es porque tenía clínica y se hizo la prueba. Recordemos que el 50% de los pacientes que debutan con clínica lo hacen al 5.º día. Pero ya desde el segundo, el tercer, cuarto día ya contagia. Entonces, yo entendiendo eso, ¿qué podría suponer de los otros 4 pacientes o de las otras 4 personas? Que las otras 4 personas pudieran estar contagiadas. Entonces, esta persona que comenzó a sentir fiebre, dolor muscular, una ligera tos, ¿sí? y una afectación, incluso una afectación estomacal, ¿sí? Significa que él sintió mayores estragos en los síntomas. De pronto, la esposa, que tenía 42 años, para este ejemplo, solo sintió síntomas leves un día y los 3 chicos no sintieron absolutamente nada. Pues bien, si yo hiciera el tamizaje de las 5 personas en cuanto a test, probablemente los 5 me dieran positivo para COVID-19. Sin embargo, el de aquí, el mayor, me dio sintomatología evidente, ella casi no me dio sintomatología y ellos no me dieron síntomas.
Entonces, para ellos, que aparentemente estaban sanos, ¿qué puede ocurrir? Como mi familia está constituido por esto, la persona, el hombre, el mayor de aquí, tiene que convalecer, ella realmente se siente, lo va a acompañar, va a convalecer también, más por acompañamiento que por otra cosa, deja que los tres chicos anden en plena libertad, dentro de, entre comillas, ¿no? Pero esos tres chicos tienen la capacidad de poder contagiar a cualquier persona que pudiera tener contacto directo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ese es el problema grande y por ello estamos encontrando que si yo testeo a una población X, por ejemplo en la ciudad de Guayaquil, es muy probable que me dé un valor de que de 100 personas que yo agarre, 30, 40 o hasta 50 personas pudieran ser positivas, porque muchos van a ser asintomáticos. Entonces, aquí es donde está el verdadero problema. Ahora, estos asintomáticos pueden ser asintomáticos, pero contagiar por 14 días, incluso hasta por 21 días en determinadas ocasiones. Entonces, miren la importancia de la utilización de mascarilla en el espacio exterior, o sea, fuera de casa, no fuera del planeta Tierra, obviamente, sino fuera de casa, en el espacio fuera del hogar, donde uno pueda tener la capacidad, sin saberlo, de contagiar. Por eso es importantísimo la utilización de mascarilla. Yo pienso que este ejemplo grafica muy bien. Y yo les digo este ejemplo porque pudiera estar seguro que al menos conozco unas 4 o 5 familias que más o menos han tenido esta característica. Les puedo comentar eso porque yo llevo adelante, como dentro de la atención médica, el control a unas 8 o 10 personas, entre familiares y allegados, y estoy monitorizándolos y todo eso. Ya muchos de ellos han salido y han salido muy bien, a buena hora, ¿sí? Y otros están todavía en la etapa de remisión, en la parte sintomática me refiero. Entonces, ese es el ejemplo más característico de lo que ocurre con esto, ¿no? Pero el día de mañana lo vamos a comentar a partir de un artículo de médicos italianos, que es bastante interesante. Muy bien, creo que eso en cuanto al rincón médico. Ahora voy a entrar a esto de bulos. Verán que lo del tubo, lo de los túneles de vaporizaciones, los iba a colocar dentro del bulo, pero quiero que no se confíen al 100% de un tubo de vaporización y nuevamente los municipios, los GAT, no deberían gastar tanto dinero en los tubos de vaporizaciones porque con el mismo dinero, utilizándolo, invirtiéndolo en mascarillas y en test, va a conseguir mejores resultados que el mismo tubo de vaporización. Ojo con el detalle. En el bulo voy a poner algo que coloca el vicepresidente del país como noticia que él considera buena, pero hay que tomar con pinzas el detalle y lo voy a leer textualmente lo que él publica en su cuenta de Twitter. Dice, desde el inicio de la emergencia hemos entregado kits alimenticios, bueno, la verdad acá en Manabí no consta todavía, faltaría, pero bueno, ojalá que sea cierto, y realizado fumigaciones en los sectores más afectados por el COVID-19 de Ecuador, ¿sí? Bueno, estamos hablando de las fumigaciones, que es algo parcial, por la forma de transmisión del virus. Entonces, ahí como que falta un poquito más de que la parte médica cercana a ellos les enseñen qué es más importante, ¿no? Lo de la parte alimentaria, sin duda. Lo otro está con sus dudas, ¿no? A partir de mañana, en Guayaquil, se sumarán brigadas puerta a puerta con pruebas rápidas de este virus. Hasta ahí parece bonito la cosa, parece bonito. Sí, pero sería interesante primero saber cuántas pruebas tiene, o sea, cuántas personas, porque está bien, yo digo, voy a hacer pruebas en Guayaquil, puerta a puerta, pero resulta que nomás tengo 500 pruebas, o sea, como que mejor no digo nada, porque para el número de gente que tiene Guayaquil, 500 pruebas, la verdad que no significa nada. Primero. Segundo, más importante, saber el origen de las pruebas, ¿sí? Y son test rápidos, qué grado de sensibilidad tienen. Porque, por ejemplo, imaginémonos que fueran de un laboratorio como MOL Bioscience, ¿sí? Donde las pruebas que determinan, porque son pruebas de tipo indirectas, ¿no? Que determinan concentración de IgG o IgM, tienen entre 37 a 50% de sensibilidad, significaría que más barato me resulta a cada casa que voy tirar cruz o sello, si cara o cruz, como decimos acá, a una moneda, para ver qué sale, que en confiar en la prueba. Por eso es muy importante saber qué prueba, de dónde viene y el grado de sensibilidad que tiene y cuántas van a ser. Entonces, la verdad que colocar solo eso parece más bien un dato de tipo populista,
¿sí? De tipo nada más politiquero. Entonces, sí es importante, sobre todo para las personas que hacemos ciencia, saber y conocer estos detalles, ¿sí? Entonces, nuevamente, lo de la fumigación, más serviría para mí fumigación, es fumigar para el dengue que para el COVID-19. Acá en la costa los casos de dengue están disparados, por favor. En Manabí tenemos disparados casos de dengue, en el Guayas ni se diga, asumo que en Esmeralda, en el Oro, los ríos, sí, también están disparados. Tengo entendido que en Santo Domingo no hay tanto, pero al menos acá sí. Entonces, más serviría entender ciertas cosas desde otro punto de vista. Entonces, no es que uno le quiera buscar la quinta pata al gato, sino que hay que hacer las cosas bien, con criterio y no de una forma politiquera y nada más. Digo esto porque por algo le dicen a nuestro presidente su nombre con la letra F, o sea, porque a veces sentimos que no se están haciendo las cosas como se deberían hacer. En fin. Muy bien, dentro de las cosas positivas, y bueno, a mí puede ser que no se lo tome tan como positivo, como el nombre positivo, pero sí es interesante tener presente lo que la crisis del coronavirus puede producir en todos nosotros. Ya hemos hablado mucho de esto de la depresión, la ansiedad, la angustia, que lastimosamente un porcentaje importante de la población lo va a tener, y más aún la gente que corresponde a la parte médica que pudiera estar involucrada en esto. Pero también tenemos de que dentro de lo que ocurre con la crisis del coronavirus también aparece lo que se denomina la resiliencia, que nosotros los manavitas y partes de Esmeraldas, que pasamos el terremoto del sábado 16 de abril del 2016, ¿sí? Sabemos perfectamente de qué se trata. La resiliencia, que es ese proceso de adaptación a las adversidades y a un efecto traumático, a una tragedia, a una amenaza, y de una u otra forma se puede sacar algo positivo de una u otra manera. Entonces, miren lo que ocurre en la crisis del coronavirus en cualquier persona, y de pronto ustedes se pueden ver identificados en ello. Es como este es un gráfico que yo le he pasado en las redes y sí sería interesante que lo tengan presente. Entonces, lo primero que comienza a ocurrir cuando comienza la pandemia, y pasó creo que la mayoría de nosotros, es comenzar a ver una preocupación excesiva. Lo primero que va a ocurrir. Luego va a llegar un momento de incertidumbre, ansiedad y tristeza. Luego podemos reaccionar frente a eso haciendo compras de pánico. Por ejemplo, me voy al supermercado, compro 60 rollos de papel higiénico, compro 100 frascos de detergente, compro 40 litros de alcohol para limpieza. Entonces, respondo de esa manera, lo que se denomina compras de pánico. Luego hay un temor, un miedo a perder empleo, los que tienen empleo. Obviamente que los que no tienen empleo, la cosa todavía peor. Luego llega un momento de caos, ¿sí? Este momento de caos que puede somatizarse, uno puede comenzar a tener hasta vómitos, náuseas y pensar que está hasta enfermo, en fin. Y luego llega la fase final de todo esto, o sea, se cae definitivamente. Ya una vez que se cae definitivamente, ya aquí ya no se puede ir más abajo. O sea, ya se cayó, se tocó fondo, ¿sí? Y ya de aquí ya no se puede ir más abajo. Y de aquí solo queda levantarse. Ya una vez que comienza uno a levantarse, comienza a entender que el quedarse en casa es la solución adecuada, pese a todo, frente a lo que estamos viviendo. Hay gente que reacciona al quedarte en casa y va muy bien, los que son creyentes y oran. Orar para los creyentes, la verdad que es una agradable forma de motivación interna, es una agradable forma de llevar las cosas de la mejor manera. Pero es variable, ¿no? Luego hay mucha gente que se comienza a involucrar con las tareas del hogar, es muy colaborativo, se da cuenta de que es útil y bueno, eso ayuda de una u otra forma. Luego comienza a entender que sobreexponerse a las noticias negativas les hace daño y más bien procuran no sobreexponerse a noticias negativas. En ese sentido, yo tengo algunas personas que me escriben y me dicen, doctor, ¿cómo vamos? Ya, porque no escucho nada y solo quiero que usted me cuente algo. Y bueno, parece sensato que de pronto busquen alguna alternativa confiable para ir identificando cómo se va manejando todo. Luego comienza a haber gente que comienza a tener un manejo más adecuado de los pensamientos negativos y comienzan a complementar esto con relajación, ya sea mediante ejercicios físicos, respiración profunda, haciendo yoga, en fin, cualquier tipo de cosa. Mucha gente va uniendo esto con un compromiso familiar. Comienzan a hacer llamadas telefónicas con familiares, amigos,
hacen videoconferencias por Zoom, por Skype, por cualquiera de estas plataformas que permiten hacerlas. Y de una otra forma, bueno, yo tengo amigos que incluso han organizado tertulias, ¿sí? Con guitarra y todo, bueno, cada quien desde su hogar conectado. Entonces, interesante. Luego comienza a haber un desarrollo de metas realistas y confianza en uno mismo. O sea, y sí sería interesante que las personas que ya comenzamos a entrar en esta etapa, a pesar de todo el panorama que se viene, comencemos a ponernos metas. Bueno, primero, que el empleo se pueda llevar adelante, ofrecer alternativas válidas en los empleos, ver qué otras posibilidades tengo de poder levantarme ahora. Si yo tenía un negocio, buscar otras posibilidades de negocio frente a lo que se viene, en fin. Y para ello, buscar lo que ahorita ha funcionado, en cierta manera, que es el teletrabajo. Buscar alternativas de hacer teletrabajo de acuerdo a lo que uno hace, buscar alternativas para desarrollar negocios mediante el Internet, que a la larga sí ha servido mucho, ¿sí? Y de esta manera comenzar a tener o generar una actitud positiva frente a la adversidad, ¿sí? De una u otra manera, nuevamente lo de ser altruista y ser solidario, de una u otra forma buscar ayudar a las demás personas conlleva un grado bastante interesante dentro de la recuperación cuando uno tocó fondo y está recuperándose dentro de lo que es la resiliencia. Y bueno, finalmente buscar un aprendizaje a la crisis, buscar y entender que todas las cosas que se dieron escaparon de nuestras posibilidades, pero de todas las cosas que pasaron sí podemos obtener mucha información, sí podemos obtener mucho aprendizaje y sí pueden hacer de nosotros mejores seres humanos. Entonces, esta situación podríamos estar nosotros atravesando en diferentes etapas, pero yo creo que la gran mayoría ya llegamos a la etapa de tocar fondo y probablemente algunos ya comenzamos a escalar etapas. Entonces es importante que tengan presente aquello. Muy bien, eso es lo que tenía preparado hasta ahora. Voy a leer lo que ustedes gentilmente puedan escribir u opinar por acá. Y bueno, vamos a ver cómo estamos en eso. Así que aquí tuve que bajar mi voz. Recuerden que 0 canciones ahora porque me están vetando por derechos de autor, ¿sí? Así que si alguien tiene una canción por ahí que la haya hecho esa persona y me la quisiera prestar u obsequiar para ponerlo como tema acá, le agradecería, ¿no? Bueno, si es que de pronto alguien tiene por ahí. Vamos viendo por acá qué opinan. Se une Kelly Rosado, manda saludos a Rebeca Suasti, Mayra Consuelo Santiago Ibarra, buenas noches, gracias por su guía, es un gusto. Rosy García dice, una consulta, doctor, si ya en Manaví el contagio comunitario está en el ambiente o cómo es en realidad. No, el contagio comunitario significa que cualquier persona que incluso aparentemente se ve sana pueda contagiarlo a uno. No es que está en el ambiente como tal, sino que cualquier persona pudiera contagiar a otra persona. Por eso es importante lo de las mascarillas, gafas incluso, e importante el lavado de manos continuamente. Y obviamente el distanciamiento social, porque si yo estoy a 2 metros de cualquier persona, aunque esté contagiada, lo más probable es que no me contagie, ¿sí? Si esa persona usa mascarilla, yo uso mascarilla, estoy a 2 metros, es casi imposible que me contagie, ¿no? Casi imposible. Muy bien, Marcelo Sánchez dice, buenas noches, hablamos sobre el síndrome RITAC, efectivamente Marcelo, sobre eso estábamos comentando. Livia Rosa manifiesta, Dios lo cuide, doctor, y gracias por la buena orientación, abrazo, bendiciones por allá también. Armando Rodríguez Alvarado dice, se habla solo de 10 personas en La Sequita. Bueno, La Sequita es una población acá y dice que solo allí hay 10 personas. Entonces, imagínense la posibilidad de que haya muchos más contagiados de aquellos que son asintomáticos. Por eso es importante la cuarentena, el distanciamiento social y utilizar las mascarillas. El día de ayer hablamos sobre mascarillas que uno mismo puede confeccionar y qué características tienen que tener. Sí, recuerden que incluso podemos utilizar tela de algodón, pero utilizando como un sándwich, 2 segmentos de la tela de algodón, pero en el interior puedo poner un filtro de café, puedo poner estos algodones que utilizan para desmaquillarse las mujeres y con eso consigo aumentar la impermeabilidad de la máscara y pudiera servirme, ¿no? ¿Qué dice acá? Livia Rosa, escucho desde Nueva York, un saludo a Nueva York. Los compatriotas que están allá sé que la están pasando muy difícil. Solo el día de ayer en Estados Unidos murieron más de 2.000 personas. Es lamentable todo y bueno, la mejor de las suertes por allá.
Richard Pinargote dice, el Junior, el virus no se encuentra en el ambiente. Cuando el contagio ya pasa a la fase comunitaria, quiere decir que cualquier persona podría tener el virus y ser capaz de contagiar al resto. Muy bien, sí, efectivamente, tal cual lo está manifestando. Rosy García dice gracias. Paulina Santander dice excelente. Marcos Manuel Vázquez Mendoza dice, utilizamos enoxaparina, profesor. Sí, pero ojo, que lo que he manifestado de utilizar, estamos hablando en ciertos pacientes con ciertos criterios, porque los pacientes que son leves a moderados no se va a llegar a utilizar esto. Y tengo que tener el laboratorio que me hable, el dímero D, la ferritina, en fin, otro tipo de cosas. O sea, no es que todo el mundo va a salir a comprar este tipo de medicina, no. Toda la medicina se tiene que utilizar por prescripción médica e incluso sí, hasta utilizar lo más inocuo, inofensivo que pudiera ser, tengo que tener cuidado. ¿Sí? Lo ideal, si yo no tengo nada, es no utilizar nada. Lo ideal, si yo no tengo ningún síntoma, no utilizar nada. ¿Sí? Jennifer Paola Cedeño Bravo, buenas noches. ¿Usted qué opina sobre los nuevos casos confirmados de COVID-19 en China? Y en su mayoría reporta que estos casos son importados. Yo tengo el conocimiento por unas páginas que he leído de gente que vive en China, que el gran porcentaje de casos son, efectivamente, son casos que han llegado desde el exterior. O sea, son casos que se manifiestan como casos que son de una u otra forma importados. Incluso hay localidades cercanas a las fronteras con Rusia que les han hecho hacer cuarentena porque esos casos han venido importados desde Rusia. Entonces, esa es la manera. Pero igual uno puede ver por estadística que no ha aumentado significativamente. Ya los chinos creo que lo tienen muy claro. Saben que enseguida ocurre algo, tienen que comenzar a hacer la mayor cantidad de test, tienen que entrar en cuarentenas, tienen que entrar en la contención y la mitigación del problema y tiene que entrar probablemente ese sector de gente, esa comunidad, esa comarca, le llaman comarca como a los poblados allá, ¿sí? Esa comarca tiene que entrar en cuarentena. Entonces yo creo que lo tienen claro. Lucy Magda Macías, licenciada del IES de Manta, manda a saludar, gracias. Víctor Bravo dice, yo un video de la cantante Olga Tañón que se hacía unas pruebas de COVID-19 a toda la familia de ella. La prueba es cómo se hacen las mujeres, como una prueba de embarazo, si pincha el dedo la sangre, se pone en un hueco y luego en otro agujero las gotas que dan y esperan que dé positivo o negativo. En esta prueba, todas las pruebas le salió negativo y traerían pruebas acá en Ecuador iguales. Las pruebas, hay pruebas directas e indirectas. Hay pruebas directas que hacen con hisopado, ¿sí? Para obtener una muestra y la sacan. Hay pruebas indirectas que la pueden hacer con hisopado y también con pruebas de sangre. Entonces hay que ver qué característica tiene la prueba. Habría que determinar eso. Gladys Cedeño se une. Marcela Cristina Escudero, un placer escucharlo igualmente. Dice, ponga el tema arroz con leche de Argentina, nadie va a demandar. Bueno, me imagino que el tema arroz con leche no me demandarían, pero el problema es que no como que no cuadraría mucho con la temática de esto, ¿no? Pero bueno, la sugerencia es válida. Voy a buscar temas que son de libre utilización para no hacerlo tan monótono. Igual en teoría no queremos que se dilate tanto. Maru Sagitario se une, Gemma Marilú también, Gilbert Álvarez también y María Fernanda Cabezas Quintana también. Acá veamos que han colocado, que siempre se me puede escapar por alto, y dice Jinson Rodríguez Lor, saludos mi estimado, gracias por su aporte a la comunidad, un saludo. Creo que mi estimado amigo Jinson nos escribe desde el oriente, espero que allá en unión con sus hijos esté muy bien. Marcela Cristina Escudero, nuevamente lo del tema arroz con leche, la verdad ha sido bien gracioso el comentario. Dice acá Víctor Bravo, las pruebas se las dio un médico personal de ellos. Claro, Víctor, hay pruebas de carácter directas e indirectas, hay pruebas rápidas que se utiliza sangre y otros hisopados. Habría que ver cuáles son las que convienen. Perfecto, vamos acá llegando a la parte final de esto. Bueno, de una u otra manera, espero que haya sido positivo la posibilidad de podernos reunir. Sé que es domingo de noche, sé que de pronto pudieran haber otras cosas, a veces en cuarentena, pero agradecemos siempre la posibilidad de que se brinda acá. Un saludo especial a todas las personas que siguen trabajando en el área de salud. Sabemos las limitaciones que tienen, sabemos a pesar de que el gobierno pudiera estar haciendo esfuerzos descomunales o los mínimos esfuerzos, la cantidad de insumos y de medicamentos muchas veces es insuficiente.
aplaudimos que pese al miedo y al temor que todas las personas que trabajamos en salud sentimos, porque no somos inmunes a eso, sentimos mucho miedo y temor, pero la responsabilidad, la labor, la vocación está por encima a veces de ese miedo, hacen que lleguemos a nuestros trabajos tratando de llevar una sonrisa, tratando de llevar nuestro mejor esfuerzo para combatir, en este caso, el COVID-19 y poder dar las mejores opciones a las personas que llegan convalecientes. Un aplauso para todo ese personal médico que trabaja, a las licenciadas, licenciados de enfermería, a los licenciados de laboratorio, a los licenciados de radiología, ¿sí? Incansables ellos en su trabajo, a auxiliares de enfermería, auxiliares de salud, a los auxiliares de limpieza, por favor, ¿sí? A los guardias, a los choferes de ambulancia, a los choferes de los camiones de alimentos, a la gente que se encarga también de traernos nuestros alimentos, nuestras medicinas, ¿sí? A los agricultores del país que denodadamente siguen trabajando de sol a sol por intentar mantener al menos la calma en cuanto a la parte alimentaria, y a todas las personas que de una u otra manera se encargan de que este país y sobre todo este mundo pudiera ser como antes y obtener lo mejor de nosotros. Gracias por todo ello, un fraterno saludo, un gran abrazo, y si Dios lo permite, el día de mañana quizás nos estamos viendo por acá. Pasen muy bien, una muy buena noche, los que están de noche, un muy buen día, una muy buena tarde, y bendiciones para todos. Muy buena vibra.